Hola, buenas tardes. Estamos hoy aquí para hacer un directo con una súper invitada, Cristina Iguaz, una especialista en PNL, entre otras cosas. Es una empresaria, es profesional, hace coach de empresa, es cofundadora de su propia empresa. ¿Está por ahí, Cris? Te leo. Pide entrar con la cámara, que ya casi lo tenemos. Nos hablará un poco de eso de la programación neurolingüística, qué es, para qué sirve, cómo nos puede ayudar, de qué manera podemos aplicarla en nuestra vida y cómo nos puede mejorar nuestra calidad de vida utilizando esta técnica. ¿Qué trucos nos puede dar? Que a veces las cosas son más sencillas de lo que pensamos y nos hacemos un lío y nos complicamos más de lo necesario. Acepta la cámara, Cris. Envía todas las veces que quiera la solicitud porque estás ahí, te leo. Estás dentro, solo falta la cámara. ¿Me estás escuchando? Bienvenida, Cris. Buenas tardes. Muchas gracias. Nos ha costado un poquito. Bueno, ya estamos no aquí. pasa nada. Pero como siempre digo, lo importante es que estamos aquí y que Eso. se va a hacer y ya está. Ya jugamos con el tiempo, no pasa nada, nos adaptamos. ¿Y sabes qué es lo bueno de esto? Cuando no nos conectamos a primera hora, que nos queda pendiente otro directo, porque nos hace falta hablar de la mitad del tema, pues ya nos comprometemos para otro. Aquí estoy disponible, 100%. Aquí estás. Pues nada, primero que todo, muchísimas gracias, Cris. Gracias por tu tiempo y luego gracias también por esa paciencia infinita hasta que esto de las redes por fin ha cuadrado. O sea que gracias doblemente. No, mil gracias a ti por tu paciencia también, Nayi. Esto es mutuo, es un aprendizaje mutuo porque todo esto nos deja algún mensaje. Bueno, Cris, como decía, eres una súper especialista en programación neurolingüística, entre otras cosas, porque tienes un currículum maravilloso. Personalmente te admiro como profesional y como persona, que te he tenido muy cerquita. Has sido también mi profe. Y nada, encantada de tenerte por aquí para que, pues eso, nos aportes un poquito de valor y nos abras un poquito esa puerta a todas esas personas que quizás han coqueteado con la PNL o que quizás la han escuchado pero no saben qué es. Cuéntanos. Pues lo primero de todo, mil gracias a ti, Nayi, por tu invitación, por pensar en mí, por acordarte de mí para este directo. Lo del currículum extenso, como bien dices, tiene un truco y son los años. Entonces, cuando uno tiene muchos años, pues va teniendo un currículum cada vez más extenso. Y luego también agradecerte que te hayas acordado, porque ¿cuánto hace que hiciste el curso de PNL? No sé si 2, 3 años, no sé. Sí, hace ya un tiempito, ¿no? No sé si a ti te pasó como a mí, cuando yo hice mi primer curso de PNL para mí, como asistente, como participante, como alumna, como aprendiz. Yo al principio no entendía mucho de lo que estaba haciendo, ¿vale? Era como, ¿qué es esto de la PNL? Veo que tiene un montón de aplicaciones, un montón de utilidades, pero no, o sea, digamos que la esencia no la pillé. Y lo que me sucedió fue que pasaron unos cuantos meses y de repente esto que cae la ficha y dije, ostras, ahora sé lo que es la PNL. Y fue tal el descubrimiento y tal la aplicación personal que hice en mí que decidí seguir formándome más, directamente con la fuente, con el co-creador de la PNL, que es John Grinder, para hacerme eso, para poder ser yo facilitadora de eso que a mí me había impactado tanto a nivel personal. Y además las personas que me conocen saben que yo soy súper terrenal, de pies en la tierra, pragmática. Por tanto, yo misma me sorprendí de que esto para mí fuera una revelación, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Sí, lo sé. A ver, lo que cuentas tú me pasó a mí también un poco. Pasa es que yo empecé este proceso del revés.
Yo antes de empezar en el mundo del desarrollo personal me fui por el lado espiritual. Yo empecé coqueteando con el yoga, un poco más con que si los chakras, que si no sé qué, o sea, así fue mi entrar. Pero ya luego, al final necesitaba un argumento, por decirlo de alguna manera, porque eso para mí estaba bien, pero me faltaban unas bases sólidas. Luego yo ya empecé a buscar ya ese fundamento, esa parte cognitiva, esa parte más tangible, ¿no? Así es. Y ahí fue cuando me encontré pues con todo esto, aparte de otras cosas de desarrollo, que hay infinidad de formaciones, pues me encontré con la PNL. Yo cuando la escuché dije, pero ¿qué es esto? O sea, tiene un nombre como muy raro, ¿no? Pero al Sí. final es eso, dices, llegas tú al principio de terminologías y cosas como raras, pero raras porque no estamos acostumbradas a trabajar con ellas y a escucharlas. Pero una vez que las implementas y las aplicas, al final ya te sale solo. Y lo que tú dices, a mí también me pasó, que quizás mientras estaba formándome y eso, sí, tomas apunte, lo practicas, pero luego ya dejas pasar el tiempo, empiezas a sentarlo, incluso muchas veces yo en la forma de hablarme o ya cuando piensas, ya esos pensamientos ya se generan de otra manera o si se generan de una forma que no es la adecuada, tú ya dices, espera, que no es así. No, pero yo no me voy a meter ahí porque eres tú la especialista. Explícanos qué pasa ahí con esa parte de los pensamientos, con la PNL. Así es. Yo algunas veces, cuando la gente me pregunta, ¿pero esto de la PNL qué es? Y digo, pues estamos acostumbrados a pensar y actuar, pero no sabemos cómo pensamos y cómo actuamos. Entonces, con la programación neurolingüística llegamos a descifrar, en cierta manera, cómo es el manual de uso, pero no del cerebro, que para eso están los neurocientíficos, de mi cerebro. O sea, cada uno de nosotros como seres individuales. Desde las neurociencias estamos en un momento de muchísima apertura, con muchísimo conocimiento, estamos acostumbrados ya a oír hablar de neurotransmisores, de cómo nos afectan las emociones, estamos ya sabemos lo que es la dopamina, la serotonina, todas estas cosas. Pero, ¿y qué pasa cuando, cómo sentimos que nos afectan los pensamientos, por ejemplo? ¿Qué sucede también cuando sabemos que algo viene de nuestro pasado y somos capaces de aprender de nuestro pasado? Sinceramente, me parece una chulada que podamos hacer eso. No solamente que no nos genere un trauma, algo que ha sucedido, sino que sea un aprendizaje para el presente. Porque somos la misma persona desde que nacemos hasta hoy, pero con todo lo que vamos aprendiendo. Y esto es lo que en PNL, en programación neurolingüística, llamamos nuestro mapa interno. Es decir, nuestro mapa interno está conformado por nuestras experiencias vitales, por nuestros aprendizajes, la familia en la que hemos nacido, el cole al que hemos ido, nuestra cultura, nuestro idioma. Todo eso forma parte de nuestro sistema interno y actuamos en base a nuestro sistema interno. Es decir, a veces los padres, hoy escuchaba esta conversación, ¿no? Tengo dos hijos del mismo, o sea, ¿cómo es posible? Mismo padre, misma madre, que sean tan diferentes. Pues afortunadamente, cada uno tenemos nuestro carácter, nuestra personalidad diferente, pero la programación en muchas partes, en muchos sentidos, es la misma. Es decir, esas dos personas han vivido las mismas experiencias en una familia, pero luego cada uno de ellos tiene biológicamente un carácter diferente. Y esto es lo que aprendemos a conocer dentro de la PNL. Aprendemos a conocer qué es lo que hay en nuestro mapa interno, con la gran suerte de que no o sea, no es necesario, como dicen algunas personas, es que has nacido con esto y esto te ha tocado. No, podemos cambiarlo. La PNL lo que hace es indagar en cómo funcionamos cada uno de nosotros para poder cambiar aquello que queramos. Y lo que funciona bien, sigamos adelante a tope con ello. Y lo que no está funcionando como nos hubiera gustado, podemos cambiarlo si queremos. Nadie nos obliga. Somos nosotros los que decidimos indagar en aquello y cambiarlo. Claro. Podemos decir de alguna manera que esa PNL, ¿no? Es una herramienta que nos hace ser dueños realmente de nuestro futuro y de nuestro presente, ¿no? Porque gracias a eso podemos modificar lo que tú bien has dicho, lo que no funciona, ¿no? Y ¿cómo es? Resignificarlo. Resignificarlo y, en términos penelianos, por así decirlo, reprogramarlo. Es decir, Reprogramarlo. tenemos un software, una serie de apps, ¿no? Que están funcionando de una manera, pues de vez en cuando hay que reinstalarlas, hay que actualizarlas y hay que ver si esta no funciona, pues buscar diferentes opciones. Para mí, la palabra que va unida a la programación neurolingüística es opciones.
opciones, opciones para cambiar, opciones para continuar haciendo lo que hago, para reafirmarme, para indagar dentro de mí y sobre todo conocer cuál es la intención de aquello que estoy haciendo. Si la intención de lo que estoy haciendo es la correcta y es la que yo pienso que para mí es la adecuada, a lo mejor lo que puedo hacer es cambiar la forma en la que estoy llegando a conseguir eso. Muchas veces nuestra intención es adecuada, es la que queremos, pero no la forma en la que lo estamos haciendo. Pues conociendo la intención, indagando en la intención, podemos cambiar el cómo estamos El llegando cómo. hasta. Claro, porque muchas veces eso es lo que nos hace falta, ¿no? O sea, tenemos un objetivo claro, una idea clara de decir, yo quiero esto, me encantaría esto, pero luego hay un trozo, ¿no? Del camino, por decirlo de alguna manera, que desde aquí hasta aquí no sé cómo hacerlo. Y eso es un poco lo que te da la PNL, ¿no? Recursos. Recursos y opciones, eso es, diferentes maneras de llegar a un sitio que para ti sea más ecológico y también para tu entorno. Vamos a poner un ejemplo, Nayi, si te parece, para que sea Sí, sí. más sencillito de entender. Yo hoy he comido con mi madre, por ejemplo. Ella hace una serie, pues lógicamente ya tiene una edad, se tiene que cuidar la alimentación y demás. Mi forma en la que yo le digo, el que te tienes que cuidar, no puedes comer esto, tiene una intención, que es, quiero que estés conmigo mucho tiempo, quiero disfrutarte mucho más tiempo y quiero cuidarte. ¿Vale? Pero a lo mejor la forma en la que se lo estoy diciendo no es la más adecuada. Entonces me voy a quedar con la intención positiva, que es cuidarla para que viva mucho tiempo y viva con la mejor calidad de vida posible, pero decírselo de una manera diferente. Pero para eso tengo que tomar conciencia de cuál es la intención positiva. Claro. Que normalmente vamos en automático y soltamos las cosas con la mejor intención, pero muchas veces, como decía mi padre, las buenas intenciones matan. Eso es. O sea, la buena intención es que te cuides. La mala forma de actuar por mi parte es, eso no lo puedes comer. Sin embargo, le puedo decir, mamá, ¿no sería mejor que comieras esto? Que te va a ir mejor para esto otro. Y ahí está ese aprendizaje sobre uno mismo, el aprendizaje interno que tenemos gracias a la programación neurolingüística. Podemos también incluso hacer ejercicios de programación neurolingüística de autoaplicación. Entonces, algo muy importante que debemos conocer es que aquello que yo estoy diciendo o haciendo no solamente afecta al de enfrente, es que también me está afectando a mí. Digamos que rebota, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Tomar conciencia de eso es una de las áreas del desarrollo personal y autoconocimiento que podéis llegar a conseguirlo con la PNL, con la programación neurolingüística. Podríamos decir, ¿no? Que esa parte, esa responsabilidad afectiva que nos corresponde a cada uno cuando tenemos ese nivel de madurez, ¿no? Porque hay que Ujú. trabajarse para llegar ahí, se complementa muchísimo más, se potencia con la PNL. Así es. Cuando estamos estudiando y practicando PNL, tenemos que pensar siempre como que tiene tres grandes patas, ¿vale? La primera pata es el autoconocimiento, es decir, ese mapa del cerebro, pero como he dicho antes, del mío, del de cada uno de nosotros, no del cerebro como seres humanos, ¿vale? Que para eso, como digo, están los neurocientíficos. ¿Cómo funciono yo? Esa pata, el autoconocimiento. La segunda pata, muy importante en programación neurolingüística, es la comunicación. Cómo gracias a aprender sobre el metamodelo de lenguaje o sobre el modelo ericksoniano, modelo Milton, distintas técnicas de lenguaje, todos esos modelos de lenguaje, gracias a eso, cómo puedo entenderme mejor a mí misma, comunicarme mejor para que mi mensaje llegue mejor y también entender mejor a los demás. Cómo hacer la pregunta adecuada sobre aquello que no se está diciendo pero que está dentro, bien dentro de mí o dentro de la otra persona, ¿no? Cómo podemos hacer para que se especifique ese lenguaje que se está omitiendo o distorsionando. Y la tercera pata es la que tú has nombrado, es aquella de los recursos personales. ¿Cómo podemos acceder a nuestros recursos internos para mejorar ciertos aspectos que nos interesen? Ejemplo, recuerdo una vez en una presentación que preguntaba, a ver, ¿quién de vosotros siente que está muy seguro de sí mismo? Y levantó la mano una persona y dice, yo nunca he estado segura de mí misma. Y le digo, ¿no hay nada en tu vida que hagas con absoluta seguridad? Nada. Y le pregunté, bueno, ¿cómo has venido hasta aquí? Y me dice, en coche. Y le digo, ¿y vives lejos? Y dice, pues a unos 30 kilómetros. Esto era en Madrid, ¿vale? A unos 30 kilómetros. Y has entrado a Madrid al centro con el coche, has aparcado bien. Y dice, sí, sí.
fenomenal. Y le digo, ¿y no crees que estás muy segura de ti misma cuando haces esta actividad? Y dice, pues es verdad, conduciendo tengo mucha seguridad en mí misma. Vale, pues vamos a rescatar cómo son esas circunstancias a nivel interno, a nivel de experiencia interna de la persona, de esa seguridad personal tan fuerte, para llevárnoslo a otro contexto en el que esta persona tenía menos seguridad. Por ejemplo, necesitaba tener una conversación con un responsable de su empresa y se sentía muy insegura. Entonces, rescatando el estado interno de la seguridad que le daba entrar con el coche por Madrid y aparcar, cosa que a otras personas les da muchísimo miedo, por ejemplo, pues podemos trabajar después en un puente a futuro cómo puedes comportarte en esa comunicación, en esa conversación que quieres con tu responsable. Para esas personas, como dijimos al principio, que quizás es la primera vez que escuchan hablar de PNL, ¿no? De programación neurolingüística, ¿nos podrías explicar? Porque es que si no, no daría para 3 días hablar de este tema, porque es tan apasionante y tiene tantas cosas, pero bueno, para simplificarlo, eso que acabas de decir, un puente a futuro, ¿podrías explicarnos un poco que dentro de la PNL existen varias técnicas, dinámicas, bueno, como las quieras tú llamar, para poder acceder a esos recursos? Efectivamente, primero utilizamos alguna técnica de comunicación, ¿vale? Para llevar a la persona, utilizamos lo que se llama el modelo Milton o el lenguaje ericksoniano, para llevar a la persona a acceder a ese estado interno en el que tiene mucha seguridad en sí misma, o aquel día que fue muy asertiva, o cualquiera de esos recursos personales internos que todos tenemos. Una de las máximas de la PNL dice que todos nosotros tenemos todos los recursos que necesitamos dentro de nosotros. Y si no los encontramos, tenemos un modelo, una persona que sí que los tiene y podemos modelar a esa persona, ¿no? Entonces, una vez que encontramos ese recurso interno que necesitamos, por ejemplo, la asertividad, ¿no? En el ejemplo que he dicho antes, para tener aquella conversación, buscamos en qué momento de tu vida has sido muy asertivo, lo revivimos y el puente futuro consiste en imaginar que yo voy a tener esta situación próximamente, pero desde ese estado interno a nivel visual, a nivel auditivo y a nivel de sensaciones, a nivel kinestésico que decimos en programación neurolingüística. ¿Qué kinestésico es? Explícalo para... Y la kinestesia es todo lo que tiene que ver con el sentido del gusto, del tacto, y entonces es como vivimos las sensaciones corporales, por ejemplo. ¿Vale? Sí, porque nosotras somos profesionales, pero claro, habrá quien no. Tienes toda la razón. Entonces, Tienes toda la razón. entonces se lo vamos a dejar tan bien explicado a todos que es que van a querer todos formarse. Hacerse al PNL. Bueno, pues yo creo que es súper interesante. Mira, en los cursos de PNL hay personas formándose, muchísimos coaches, por supuesto, porque yo hoy en día no entiendo el coaching sin PNL o la PNL sin coaching de la mano. Para mí son dos herramientas de trabajo de las personas que se dedican a ser agentes de cambio. Cuando hablo de agentes de cambio, un padre o una madre son agentes de cambio, un profesor, un médico, un abogado. Es decir, para muchísimas profesiones es súper interesante conocer cómo funciona el lenguaje y cómo podemos acceder mejor a otras personas, ¿no? Entonces, a la hora de formarse en programación neurolingüística, empezamos desde cero. O sea, estos términos quizás es verdad que los estamos utilizando ahora, pero hay que empezar por definir qué quiere decir PNL, programación neurolingüística. Entonces, desde ahí, ¿por qué programación? Porque todos nosotros estamos programados por lo que he dicho antes, ese mapa interno que son toda una serie de experiencias vividas que tenemos, que hemos traído hasta el día de hoy, pero incluso las que nos han contado en casa, que no son mías, pero me las han contado y me las quedo y me las creo. Y me las creo. ¿Vale? Con lo cual, esa es mi programación. ¿Por qué lleva también la palabra neuro? Porque todo lo que vivimos lo percibimos a través de nuestros canales sensoriales, es decir, a través de nuestros 5 sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿no? Entonces, todos esos son inputs que son como si fueran conexiones eléctricas que tenemos, pero que producen a su vez un pensamiento, una emoción. Ese pensamiento, esa emoción nos hacen actuar. Y a la hora de actuar tiene mucho que ver con lo que pensamos o con lo que hacemos o con lo que decimos. Y ahí es donde entra la parte lingüística. Lo que pienso, yo pienso en forma de palabras, ¿no? Para mí mismo, pero también actúo en forma de cómo me comunico,
también es el resultado de eso. Por tanto, por eso hablamos de programación neurolingüística. De la misma manera que yo actúo o digo o hago todo aquello en base a un input externo, es decir, yo veo algo, me hace sentirme de una determinada manera y por tanto después me comunico o hago de una determinada manera, esto digamos que es con el piloto automático. Cuando yo entro con la herramienta, técnicas, ejercicios, patrones, la palabra que queramos utilizar, truquitos de PNL, me vale cualquier palabra que queramos usar, ¿vale? Cuando yo reconozco esto, introduzco PNL, es decir, hago alguno de estos ejercicios, puedo cambiar mi resultado, puedo cambiar mi manera de hablar y por tanto también mi manera de pensar y de sentir. O puedo cambiar mi manera de actuar. Claro, al final pues el resultado varía en función de lo bien, ¿no? Que sepa manejar eso, esa programación neurolingüística. Teniendo tanta importancia, ¿no? Lo que decimos y cómo lo decimos, existe algo que tú has llamado, bueno, el modelo Milton o lo que son las, ¿podrías hablarnos un poco de esas distorsiones cognitivas que se nos dan también? Claro que sí. Cuando hablamos de modelos de lenguaje, habitualmente las personas omitimos información, generalizamos o distorsionamos. Vamos a poner un ejemplo de cada, si te parece, Sí, sí. ¿vale? Cuando yo te digo, el día de hoy ha estado muy bien, aquí falta información, porque ha estado muy bien, es una forma de calificar el día de hoy. Pero tú me podrías preguntar, Cristina, ¿y qué es lo que ha estado tan bien en el día de hoy? Por tanto, falta información, ¿no? Entonces, es importante reconocer a veces cómo hablamos, si queremos llegar a más personas, pues facilitar la información y ser más específicos, ¿no? Eso sería una omisión. El día de hoy ha estado muy bien, hay falta información. Si yo digo, todos los días de la semana estoy cansada, ¿vale? O todos los días de la semana me levanto cansada, decir todos los días de la semana es una generalización. Habrá días que me levanto un poquito más cansada, días un poquito menos, y quizás algún día no me levanto tan cansada. Una frase muy habitual es decir, esta noche no he dormido nada. Y yo digo, hombre, un par de horitas habrás dormido. Bueno, sí, pero es que me he despertado 3 o 4 veces. Entonces ya no es que no he dormido nada, ¿no? Entonces, No. a veces cambiar ese nada por si tienes razón, realmente he dormido 4 o 5 horas, ya me hace sentir diferente, ¿no? Cuando soy consciente de esa realidad. Y luego está también las distorsiones. Por ejemplo, no me ha saludado, le caigo mal. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Igual resulta que llevaba estos cascos que se meten ahora aquí en las orejitas, que no los vemos, y no te ha oído, ¿no? O igual resulta que esa persona iba pensando en sus cosas por la calle y no te ha visto. Entonces, estamos distorsionando, estamos haciendo una equivalencia de como no me ha saludado, le caigo mal. Y eso es algo que está en mi mente. Entonces, ser capaces de reconocer esto en nosotros mismos, pues, ¿qué quieres que te digan allí? Nos quita mucho sufrimiento, ¿no crees? Alivia, alivia porque al final como que dejamos de estar en el otro y realmente estamos en nosotros, porque parece que es que vamos leyéndole la mente a todo mundo, a todo mundo. Sí, Y, y no es así, o sea, no podemos, o sea, bastante con que sepamos qué es lo que pensamos e interpretemos realmente lo nuestro como para andar interpretando lo de fuera, ¿no? así es. Así es. Y además no solamente eso, sino que además de esta clave, la que hemos dicho antes, conocer el para qué hago algo. Porque si yo conozco cuál es la intención, también me puedo relajar, porque en el sentido de que, vale, yo a esta amiga mía no la estoy llamando desde hace 3 meses por este motivo, ¿no? Porque necesito espacio, entonces a lo mejor hace que no te sientas tan mal por no llamarla. Pero cada uno de nosotros tenemos que investigar aquello. Entonces, para eso están las técnicas de programación neurolingüística, para indagar un poquito dentro de nosotros, con esa parte de autoconocimiento y desarrollo personal, y luego por otra parte, para saber comunicarnos mejor y para saber encontrar mejor qué es lo que hay debajo de lo que hablan las personas, ¿no? Es decir, cuando una Claro, porque, persona dice algo, ¿qué hay debajo de eso? claro, porque lo que tú has dicho, están las palabras, ¿no? Eso que expresamos, pero también está lo que no expresamos, que cuando tenemos este nivel, ¿no? De conciencia ya, de ese análisis, podemos interpretar ese otro tipo de comunicación que quizás pasamos más desapercibido, pero que está ahí, que es
el paraverbal o la comunicación no verbal. Así es. Además, que sepamos también que hay que saberlo utilizar con cautela todo esto, porque lo que no podemos hacer es ir por ahí todo el día leyendo la mente de las personas, sabiendo lo que están pensando, porque han hecho este gesto o porque lo han dicho así. Entonces, bueno, que seamos también un poquito prudentes y que utilicemos lo que llamamos a veces como las almohadillas de la comunicación, ¿no? Oye, me ha parecido que has hecho esto, ¿a qué te refieres? Y ahí podemos utilizar, es muy importante el lenguaje no verbal, pues le da un poquito la cabeza, le da dulzura, el tono que utilicemos, la cadencia en la voz, todo eso es importante también, porque si no nos volvemos en personas muy antipáticas y listillas. Y no somos más listos que nadie, simplemente tenemos la suerte de conocer algunas herramientas más. Claro, es eso, el utilizarlo adecuadamente y también de una forma natural y espontánea, porque si no lo que tú dices al final es como muy agotador, ¿no? Estar analizando todo el día a todo el que pase por delante. Es que no O nos da la sea, es que... cabeza, no nos da la cabeza. Cuando dicen que funcionamos el 5% de manera consciente y el 95% inconsciente, así es. Lo que sí que es verdad es que aunque estemos funcionando solamente el 5% de manera consciente y el 95% en el piloto automático, por así decirlo, lo que sí que es verdad es que cuando una persona tiene un mayor conocimiento de sí misma, sea por cualquier área del desarrollo y el autoconocimiento personal o en concreto por la programación neurolingüística, es verdad que conocerte más a ti mismo, claro que vas a seguir con el piloto automático, pero tienes muchas más opciones para cambiar cosas que sabes que no están funcionando bien, o tienes muchas más opciones para conectar más con las personas, o tienes muchas más opciones para sentirte más satisfecho. Al final, que de eso trata la vida, creo, ¿eh? De conectar mejor con los demás y de la satisfacción personal. Pues eso, es que yo pienso, ¿no? Personalmente, esto es mi opinión, que cuando te entiendes a ti mismo, primero empiezas por ti, pues es mucho más fácil poder entender el de fuera, porque al final lo que tú dices es un poco el reflejo, ¿no? Y cuando tú ya sabes interpretar ciertas cosas, pues ya es mucho más fácil ahí fuera empatizar y poder saber el por qué y el para qué de ciertos comentarios, de ciertos comportamientos y ya poder diferenciar eso, ¿no? De decir, esto es tuyo y de aquí para acá, esto es mío y no me lo tomo a Y personal. de hecho eso es la verdadera empatía. La verdadera empatía no es tú y yo pensamos igual, tú y yo somos iguales. Ay, tía, a mí me pasa lo mismo que a ti. Vale, eso está genial, ¿vale? Porque eso es, cuando tienes complicidad con una persona, es fantástico. La verdadera empatía es entender al otro desde el otro, desde cómo es el otro, no desde cómo eres tú. Porque estamos todo el día comparándonos con los demás. Y la verdadera empatía es reconocer la individualidad de la otra persona y además y entender sus motivos y sus razones. Claro. Es que la empatía lleva algo muy grande que es el respeto, ¿no? El realmente, pues eso, el no poner, o sea, el ponernos en los pies, yo creo que es una forma metafórica, ¿no? Porque realmente sí que entiendes, pero realmente no vas a poder sentirlo al 100%. Claro, Entonces es eso, ese respeto, esa compasión y... de hecho, yo te puedo entender genial a ti, aunque yo nunca pensase como tú, pero entiendo tus motivos y entiendo el por qué tú actúas así o el por qué eh, te comunicas así. Nos está Ujú. preguntando Susana, hola ¿Dónde está? Susana, que además, qué ilusión que esté por aquí. Nos está preguntando Susana si creemos que existe la empatía verdadera. Pues a veces cuesta, Susana, ponerse de verdad en cuáles son los motivos del otro, cuesta. Sí que creo también que las personas que tenemos trabajo personal hecho, como es tu caso, Susana, y como es el de Nayi o el mío, sí que creo que tenemos, gracias afortunadamente tenemos más habilidades para hacerlo. Pero lo he dicho, ser empático no es ser simpático. Es decir, tú y yo pensamos igual, tú y yo sentimos igual. Ser empático es entender al otro, desde Claro. sus motivos. Porque muchas veces se confunde lo que tú acabas de decir, simpatía con empatía. Yo puedo reírte las gracias, puedo darte la razón, puedo decir, ah, sí, qué bien, pero ya está. Eso no es empatía, ¿no? Y no digamos nada si estamos hablando de un momento de venta, por ejemplo. Ah, Ah, sí, bueno, entiendo ya. lo que dices. No, no están entendiendo nada, porque para empezar, para ser empático hay que escuchar.
sin juzgar. Y esa es la parte más complicada. Esa es la parte que realmente creo que es difícil. Eh, Uno puede tener opinión, pero no juzgar. Es decir, yo puedo tener mi opinión respecto a ciertas cosas, pero no tengo por qué juzgar como piensas tú. ¿Vale? Esa es la Y parte desde quizás, ahí sí que hay empatía. claro, esa es la parte que quizás hay que trabajar más, ¿no? Porque muchas veces eso, son muy, muy ligeros a la hora de, o bueno, hablo, soy quizás en ocasiones soy ligera, ¿no? A la hora de eso, de juzgar. Y aunque ya hemos trabajado y hemos pasado por eso y sabemos que no está correcto, pero muchas veces nos salta ese automático y muchas veces ese juicio sale del dar por hecho. Eso es. Y, Estamos no, dando por hecho que algo es como yo lo he vivido y seguramente es como lo ha vivido la otra persona. efectivamente. Y desde ahí es el no juzgar. Muchas veces cuando no juzgamos parece que somos como si fuéramos ángeles, ¿no? Que no tenemos capacidad de juicio. Sí, yo claro que tengo capacidad de juicio, pero decido no juzgar cuando estoy hablando contigo. Uh-huh. Mira, Esa es la diferencia. mira, te ha puesto una reflexión, Susana. Sí, Dice, hay algo que no podemos saber y son las experiencias pasadas del otro. Todos sus aprendizajes lo desconocemos. Así es, o sea, es lo que decíamos antes, ¿no? No podemos leer la mente de, de las otras personas, pero evidentemente tampoco podemos sentir realmente su dolor. Lo hay único que una podemos frase, hacer es... Dime. hay una frase del gran Mario Alonso Puig que dice escuchar para comprender, no para responder. Entonces, desde la escucha, sin más, simplemente porque te estoy escuchando, es cuando escucho tus motivos. ¿Cuántas veces estamos pendientes de lo que dice el otro y yo estoy con mi respuesta en la cabeza? Estoy esperando a que se calle para soltar mi rollo, ¿no? Escucha, pregunta, si crees que hay algo ahí que no se está diciendo, y a partir de ahí puedes hablar. Por supuesto que tenemos opinión, ¿eh? Insisto, diferenciemos el tener opinión del juzgar. Porque si yo estoy siendo empático contigo, a lo mejor también espero que tú seas empática conmigo. Que ambas partes, ¿no? Sean valoradas y se tomen en cuenta. Eso es, Bueno, así es. Bueno, Cris, entonces para encauzar un poco, nos quedamos con que la programación neurolingüística es un recurso del cual podemos sacar muchas herramientas que nos ayudan a potenciar, ¿no? Todos esos pensamientos que nos pueden empoderar, que nos pueden hacer llegar más rápido o de una manera más fácil a nuestros objetivos, a nuestras metas, que nos ayuda un poco a resignificar quizás historias que en el pasado pues no fueron muy agradables o no terminaron de la manera que queríamos que terminaran. Entonces, no cambia el hecho en sí, pero sí podemos darle otro valor, ¿no? Otro significado. Tal cual, Nayi. Es decir, lo que hemos vivido, lo que ha pasado, lo que ha sucedido, los hechos son los hechos. Uh-huh. Pero lo que sí que tenemos la capacidad es de darle otra connotación, otra emocionalidad a aquello. Es decir, si queremos borrar algo de nuestro pasado, eso a lo mejor hay otras técnicas, desde luego no es la PNL para borrar nuestro pasado, ¿vale? Uh-huh. Lo que sí que podemos es cambiar la emoción que sentimos cuando revivimos aquello y además no solamente eso, sino aprender e ir para adelante, lo que hemos hablado antes del puente a futuro. Uh-huh. En realidad, para mí, como resumen de la PNL, es una estructura que nos ayude a ordenar cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos comunicamos para ser mejores. Ni siquiera hace falta que cambiemos todo, simplemente para cambiar aquello que queremos cambiar o para mejorar aquello que queremos mejorar. O incluso si lo queremos solamente para entendernos mejor y entender a los demás, fantástico, cada uno utilizará la parte que más le interese, porque ante todo, libertad para elegir. Efectivamente, que no necesariamente tiene que haber un problema ni una cosa negativa, simplemente yo quiero potenciar más lo que ya tengo y me gusta y quiero tener más recursos, ¿no? Para enfocarme y seguir adelante y tener pues, un bienestar, ¿no? Así es, simplemente a lo mejor, oye, yo lo que quiero es tener un día a día más satisfactorio, porque yo me pego el día rumiando en mis pensamientos y no avanzo. Otra persona lo que querrá será montar una franquicia tremenda y para eso quiere la PNL, porque esto le va a ayudar a plantearse objetivos y le va a ayudar a conectar más con las demás. Es decir, es desde lo más personal y pequeñito hasta lo más grande, cada uno como mejor quiera utilizar la herramienta.
Entonces, esto no está limitado para un perfil en especial, eso está abierto para todos los que quieran. Conocerse a uno mismo Claro. y saber cómo funcionamos y cómo mejorar nuestro día a día, que sea más satisfactorio y más pleno, me parece que es para cualquiera. Para cualquiera, sino dejarlo claro, porque a lo mejor hay muchas personas que dicen, no, estos son solo para los que son coach o son psicólogos o son empresarios o como acabas de decir tú, o quieren emprender algo. No, para todos. O sea, para Sí, todo el que quiera conocerte un poquito más, dar un siguiente paso. sí, yo lo suelo resumir, voy a hacer una generalización, ¿vale? Que Venga. antes he dicho que generalizamos, omitimos y distorsionamos. Yo suelo decir que la PNL la programación neurolingüística es un gran aprendizaje para todas aquellas personas que trabajan con personas. Y a partir de ahí ya cada uno que elija, ¿no? Que se lo Para, lleve a donde quiera. eso es, que lo utilice como quiera. Y por supuesto, encantadísima de ampliar la información o lo que queráis. Este próximo viernes empiezo Practitioner y hay 21 personas en el grupo, o sea, quiero decir, y son varios grupos al año los que se hacen. Ah, Entonces, como veis, hay muchas personas interesadas en aprender programación neurolingüística. pues nada, pues entonces, mira, ya que lo has traído, cuéntanos, ¿alguna persona que quiera hacerte alguna pregunta? Porque ahora mismo escuchando esto le haya surgido una duda, curiosidad, o que haya dicho, oh, pues mira, yo quería hacerme algo, pero no sabía el qué y quizás me interesa, ¿dónde te pueden encontrar? Pues pueden encontrarme lo más fácil de todo. Yo como has podido ver al principio, Naye, no soy muy de Instagram, la verdad. Soy más de LinkedIn, con mi nombre y apellido en LinkedIn, Cristina Iguaz. En LinkedIn me pueden contactar, enviar un mensaje y encantadísima de facilitar eh, incluso algún artículo, información, sin más. No necesariamente hay que hacer un curso, ¿eh? También hay libros, también hay vídeos, también hay artículos. Es decir, que la información está ahí al alcance de todos. Ok. Pues nada, pues ya han escuchado los que han pasado por aquí, los que lo escuchen luego ya a la grabación, para ampliar información, para curiosidad, para preguntar, lo que sea, Cristina Iguas por el LinkedIn, ¿no? Sí, Que está por aquí por Instagram, pero bueno, la ve menos. Y si alguien no tiene LinkedIn y dice, oye, es que no me muevo en esas redes, pues me pueden escribir a mí, que yo, si tú me lo permites, puedo pasar tu bien, contacto o te hago a ti la pregunta y se lo podemos resolver. O sea, que la duda se va a quitar, no se va a quedar con la duda y la duda se la resolvemos. eso es vía libre. Genial. Bueno, Cris, para ir cerrando ya este directo, que me quedo con ganas de más, y lo sabes tú, aparte de que hablar de este tema es maravilloso, hablar contigo también se está muy a gusto. Bueno, ¿Con qué tres cositas nos quedamos? Así como para empezar a practicar en casa esa programación neurolingüística. me parece una idea importante es que detrás de esos pensamientos que tenemos hay algo que nos hace llegar ahí y sobre todo que nuestra manera de pensar condiciona nuestra manera de hablar y de actuar, ¿vale? Y de sentir. Por tanto, si en un momento dado queremos sentirnos de una manera diferente o pensar de una manera diferente, háblate diferente. Eso podría ser una buena opción. Otra, cuando quieras hacer algo, sepas que necesitas alguna forma de ser en especial, que esos son los recursos, ¿no? Por los recursos personales. Necesito ser asertiva, necesito ser simpática, necesito ser sociable, necesito mostrar mucha seguridad en mí misma. Piensa en un momento de tu pasado en el que tuviste eso, en alguna circunstancia concreta, respíralo, intégralo y ahora imagínate con ese estado interno, imagínate haciendo aquello que quieres hacer de nuevo, ¿no? Eso sería otra herramienta que podemos rescatar de ahí. Y la siguiente, cuando te queden dudas, pregunta, no te lo imagines. Y pregunta con dulzura, pregunta con educación, pregunta con cariño y pregunta para saber más, no para juzgar. Para evitar el dar por Eso hecho, es, ¿no? para evitar esto ya lo sabía yo, ¿vale? Pues ala, pues nos quedamos con esos tres recursos, me parecen maravillosos, Cris. Y luego ya, para terminar, bueno, antes te había dicho que terminaras como quisieras, pero es que se me ha pasado algo que a mí me encanta ya a modo cotilla preguntarle a Cuéntame. todos mis invitados. Hombre, que se me ha pasado preguntarte lo de tu libro. ¿Qué libro te ha impactado, te ha cambiado la vida o simplemente te encanta porque sí? El primer libro que yo leí que tenía que ver con desarrollo personal, y te estoy hablando de hace como 15 años más o menos, era un libro que se llama
Reinventarse, que en este momento no tengo ni idea por qué edición irá, pero ya hace 15 años iba como por la 12 o la 14. El autor es Mario Alonso Puig y es el primer libro que me empezó a mí a abrir una conciencia de que, ostras, es que como yo pienso, si lo cambio las cosas pueden surgir de manera diferente, ¿no? Me empezó a abrir esa mentalidad, un cambio de mentalidad de yo puedo cambiar cosas. Las cosas no es lo que sucede afuera, sino lo que yo hago con lo que sucede ahí fuera. Yo lo interpreto y cómo yo reacciono a eso. Vale. Ese sería el primer libro que a mí me hizo plop. Ahora dicen me voló la cabeza, ¿no? Entonces, te voló la cabeza. Con que te haya hecho clic, a nosotros nos vale hace también. 15 años no se decía esa expresión, pero ahora se dice así. No se decía así. Bueno, ¿cómo se decía antes, Cris? Pues me impactó, no sé, algo así como mucho más serio. Vale, más serio. Bueno, pues nada, pues nos quedamos con ese libro de Reinventarse, que aquí no estamos vendiendo ahora libros, pero está muy bien como sugerencia, ¿no? Porque habrá gente que le encante leer, claro, o gente pues que apenas esté empezando, ¿sabes? Y que estas herramientas, pues lo que tú dices, no necesariamente hay que hacerse una formación ni un máster. Puedes empezar por casa con pequeñas herramientas como libros y ya, pues cuando te despierte más la curiosidad, ya decides dónde vas y en dónde inviertes. Eso es. Bueno, Cristi, ya para despedirnos, toda tuya la cámara y lo que quieras decir. Me quedo con un mensaje muy peneliano, ¿vale? Cuando uno tiene una sola opción para hacer algo, tiene una obligación. Cuando tiene dos, tiene un dilema. Y cuando tiene tres, lo que tiene es libertad de elección. Entonces vamos a buscar esas diferentes opciones para conseguir aquello que queremos. Muy bien. Muchos recursos nos llevamos, Cristina. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Tu tiempo, tu profesionalidad y todos estos recursos que nos has dejado aquí. O sea, encantada, maravillada y espero una próxima. Cuando quieras, Nayi, lo haces muy fácil y muy amable. Y gracias también a las personas que lo están viendo y a las personas que han ido comentando. Así que un beso. Un besito, Cris. Gracias. Adiós. Adiós. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.